Mi nombre es Luis. Soy originario de Baja California Sur. Cuando estaba en cuarto año de primaria, mi mamá enfermó debido a que tenía quistes en la matriz y tenían que extraérselos. Sin embargo, en aquel entonces no teníamos los recursos suficientes para llevarla a tratar. Por esto mismo, sus hermanos se ofrecieron para brindarle el apoyo económico allá en Durango, que es donde vive la mayor parte de mi familia, tanto materna como paterna. Mi papá se quedó en Baja California Sur, mientras que yo y mis hermanos nos fuimos con mi mamá. En cuanto a la escuela, se hizo un acuerdo en donde yo y mis hermanos cursaríamos materias en Durango, en lo que mi mamá se recuperaba. Después vendríamos a terminarlas aquí en Baja California Sur. Recuerdo que fuimos a un pueblito, honestamente no recuerdo su nombre. Algo curioso de este lugar era que las personas madrugaban desde las 4 de la mañana para ir a trabajar al campo y regresaban hasta las 6 de la tarde, donde en el pueblo se quedaban únicamente las mujeres y los niños que no podían trabajar. En ese entonces, a mí me gustaba caminar y recorrer el pueblo. También llegué a aventurarme al monte, algo muy tonto de mi parte, pues por esos rumbos rondaban los coyotes que podrían atacarme al ser yo solo un niño. En una ocasión, al explorar el pueblo, llegué al patio trasero de la casa de mi tía Liva, una de las hermanas de mi mamá. Recuerdo que el patio de ella era del tamaño de un campo de fútbol, donde había sembrado tomate, maíz y chile. También había duraznos e higos. En ese pueblo toda la gente tenía los alimentos que necesitaban al momento. Mi tía tenía una ventaja en su terreno. Ella poseía un pozo de agua perteneciente a la familia desde el tiempo de mi abuelo. Este se llenaba de manera natural, y sacaban con cubeta o con una bomba el agua que necesitaban. Algo que me pareció extraño cuando fui a ver el pozo fue que, al asomarme en el fondo del pozo, vi una bola de cabello debajo del agua, como si fuera una peluca. Algo que nunca me creyeron. Me quedé atónito observando, hasta que un tío que iba tarde a sus labores me gritó desde lejos: «¡Quítese de ahí!». Fue cuando volteé y lo vi venir. Después me dijo: «Ya se ha ahogado gente ahí, y no quiero que le pase a usted». En eso, volteé de nuevo al pozo, y esos cabellos ya no estaban ahí. Le conté a mi tío lo que había visto en el fondo del pozo, y él solo respondió: «Con mayor razón, quítese de ahí». No me dio más explicaciones. Me agarró de la camisa y me llevó a casa de mi abuela. Nosotros vivíamos en casa de mi abuela durante ese tiempo, e hicimos amistad con el señor y señora de la casa de enfrente, y con sus hijas. Pues resulta que este señor se había enamorado de mi mamá desde que eran adolescentes. Tanto así que a sus hijas las llamó en paralelo a nuestros nombres de hombre. Quiero decir, estábamos yo, que me llamó Luis, mis hermanos Daniel y Julio, por lo que las hijas del señor eran Luisa, Daniela y Julia respectivamente. Si bien la esposa de dicho señor nos odiaba por este hecho tan evidente, con el tiempo nos la ganamos, ya que siempre fuimos respetuosos y educados con ella y con sus hijas. En alguna ocasión yo estaba con Julia, pues aunque no le decía, ella me gustaba, y su mamá lo notaba, así que aprovechó porque quería emparejarnos, y le dijo: «Julia, vayan a comprar flores por el aniversario de tu tía Chencha. Que te acompañe Luis». Cuando veníamos de comprar las flores, estábamos platicando. En ese momento el pueblo estaba vacío. Entonces fuimos a buscar al padre para que bendijera las flores, y cuando íbamos llegando a la iglesia, notamos que había un señor sentado, vestido con un traje, al cual me le quedé viendo, pues no iba acorde a lo que vestía toda la gente del pueblo. Ya saben, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y sombrero. En eso le pregunté a Julia: «Julia, ¿lo conoces?». «No, es raro, nadie se viste así aquí», me respondió. Al final no le dimos importancia. Llegamos con el padre y bendijo las flores. Al salir de la iglesia, vimos que el hombre se fue caminando en sentido contrario hacia donde nosotros íbamos. Después de eso, nos dirigimos hacia la casa de la tía de Julia, pues era ella quien estaba a cargo del panteón del pueblo, y necesitábamos pedirle la llave para poder entrar y dejar las flores, después cerrar el panteón y regresar a dejarle la llave. Cuando íbamos terminando la calle de la iglesia, volteamos y notamos que el mismo señor estaba como unos 10 metros de ahí. Nos quedamos sorprendidos, pues se había tomado otro camino.
¿Cómo apareció tan rápido por ese lado?, pensé. Julia me dijo en broma: «Uy, un fantasma». Solo me reí y seguimos caminando. Pasamos la calle y yo noté que el señor ya nos había aventajado como 4 calles por delante, lo que nos sorprendió aún más. «Camina muy rápido», le comenté a Julia, a lo que me respondió: «Esto ya es muy raro». Al final seguimos nuestro camino y llegamos con la tía de Julia, con la cual nos quedamos platicando un rato, cuando me di cuenta de que su casa estaba a escasos 50 metros del panteón, a lo que pensé que debía tener un semblante duro para soportar vivir ahí. De repente noté que detrás de algunos matorrales cercanos a las rejas del panteón, el señor que habíamos visto anteriormente salió caminando y se metió al panteón. Fue cuando le avisé a la tía de Julia: «Oiga, alguien se está metiendo». «Ah, pues díganle que no puedo hacer eso, porque ustedes traen la llave, que los espere y entre con ustedes, en lo que dejan las flores y se van, porque hay un horario de visita al panteón, que son los domingos», me respondió. Entonces Julia y yo nos acercamos. Ella iba con las llaves y yo con las flores, pero en cuanto llegamos al panteón y entramos, no había nadie. Algo nerviosos, decidimos terminar el encargo, por lo que Julia fue a dejar las flores en la tumba de su tía Chencha, mientras yo caminaba y miraba con curiosidad las tumbas. Fue ahí que di con la sorpresa de que en una de ellas se encontraba una foto del señor que habíamos visto con anterioridad, a unas 4 tumbas de la tía de Julia, lo cual nos dejó algo asustados. Me pasó por la mente averiguar más sobre la historia de ese señor, pero al final, por miedo a que nos pasaran más cosas raras, lo dejé por la paz y no hice nada. Tiempo después de este suceso, conocimos a la prima de Julia, Teresa, que también vivía en la casa de Julia. Nos habían platicado que 2 años atrás, antes de conocerla, sus papás habían fallecido en un accidente de automóvil, y los papás de Julia decidieron hacerse cargo de ella. Teresa era una chica retraída, pero con el tiempo nos fue tomando confianza y cariño a mí y a mi familia. Era muy amable. Tenía mucha chispa, se podría decir. Nos preguntó si nos quedaríamos para festejar sus 15 años. En aquel entonces cursábamos el periodo escolar de agosto o diciembre, estando próximos a terminarlo, y después de eso regresábamos a nuestra tierra. Teresa cumpliría en julio del año entrante sus 15 años, por lo que era incierto y poco probable que pudiéramos asistir. Luego llegó el tiempo de despedirnos, pues ya íbamos a regresar a Baja California Sur. Aún así, Teresa siguió en contacto con nosotros, a través de cartas, además de enviar una donde nos invitaba a sus 15 años, pues le encantaría que pudiéramos asistir. Ella nos tenía mucho cariño, y nosotros también a ella. Finalmente llegó la fecha, y como lo mencioné, era muy poco probable que asistiéramos a su fiesta. Después de que pasó el cumpleaños de Teresa, dejamos de recibir sus cartas, y ya no supimos nada de ella. Pero pasado un tiempo, nos enteramos de la terrible noticia de que Teresa había fallecido. La tragedia ocurrió durante sus 15 años. La pasearon en una camioneta pick-up por todo el pueblo, pero en algún punto el conductor perdió el control y acabó cayendo al río que corría en aquel lugar. El problema fue que la camioneta se volteó y cayó encima de Teresa, atrapándola en el río, que desafortunadamente terminó por ahogarla. Después de la terrible noticia de su fallecimiento, la familia de Julia quería recuperar el cuerpo de Teresa. Sin embargo, en el pueblo nadie sabía nadar, por lo que formaron entre muchas personas una cadena humana para intentar sacar el cuerpo del cauce del río. La noche cayó, y la gente ya estaba exhausta por todo el esfuerzo que no rendía frutos, cuando de entre la multitud salió una mujer que se metió al agua como si nada, y logró sacar el cuerpo sin vida de Teresa, el cual se lo entregó a la mamá de Julia. La mamá de Julia, que sostenía a Teresa en sus brazos, rompió en llanto, y al tratar de consolarla, ella les dijo que parte de su llanto no solo fue por Teresa, sino porque la mujer que entró, sacó el cuerpo y lo entregó era la propia madre de Teresa, la cual tenía tiempo de haber fallecido, y entregó a Teresa para que ésta pudiera recibir santa sepultura. Durante mi estancia en este pueblo pasaron otras historias que resultaron un tanto extrañas y aterradoras, aunque en otra ocasión las contaré. Gracias por escucharme. Trabajo en un hospital. Soy enfermera.
Quisiera contarles algunas de las experiencias ocurridas a mí y a mis compañeros de trabajo. Debido a que aún laboro en este lugar, me gustaría mantener mi nombre y el de dicho hospital en el anonimato. Durante mis labores, me toca estar en diferentes áreas de vez en cuando. En el área de pediatría tenemos cuartos aislados, los cuales se usan para pacientes terminales o que tienen alto contagio de alguna enfermedad. Todas las demás áreas son unidades compartidas de 2 pacientes, y frente a estas se localiza la enfermería, por lo que los cuartos aislados quedan al fondo de todo esto. En uno de estos cuartos aislados había un bebé con su mamá, ya que siempre tienen que estar acompañados de sus familiares. Esta historia les ocurrió a unos compañeros que estaban en el turno nocturno. Cuentan que la madre del niño escuchó la regadera del baño, entonces se acercó para ver qué pasaba, y cuando entró, vio claramente a una niña debajo de la regadera. La madre, muy asustada, fue corriendo por su hijo y salió del cuarto buscando a una enfermera. Cuando la encontró, le comentó sobre la niña que estaba en el baño. Después fueron a revisar, pero no había nadie. La señora, alterada, pidió que la cambiaran de cuarto, por lo que accedieron para que estuviera más tranquila. Varias personas que tienen familiares internados en esos cuartos nos han comentado de haber visto a una niña, ya sea en las habitaciones o deambulando por los pasillos de pediatría. Se cree, o al menos así lo cuentan, que es el fantasma de una niña que tiempo atrás fue un paciente terminal que desafortunadamente sufrió una muerte cerebral. Enseguida del área de pediatría está el área de lactantes, donde al fondo del pasillo se guardan las sillas de ruedas. Antes de que sucediera la aparición de la niña en la regadera, en el área de lactantes había unas enfermeras y doctores platicando, cuando escucharon un ruido al fondo del pasillo. Entonces voltearon y vieron cómo la silla de ruedas se empezó a mover por sí sola. Es importante resaltar que de los que estaban presentes, había gente que realmente no cree nada en lo paranormal, y sin embargo en ese momento se quedaron algo asustados y sin explicaciones para dar. En otra ocasión, yo atendía en el cuarto que estaba junto al aislado, donde vieron a la niña días antes. La señora con la que estaba me preguntó: «Muchacha, ¿aquí espantan?» «¿Por qué?», le pregunté. «Es que anoche no podía dormir, y justo cuando abrí los ojos, vi cómo pasaba por el pasillo una niña, con cabello largo, descalza y en una bata, como de unos 4 años. Esta descripción es la que muchas personas nos han dado cuando la ven. Incluso la señora, investigando un poco, descubrió que en esos días no había ninguna niña ingresada en el área con esas características. Un tiempo después, me cambiaron de área a terapia intensiva pediátrica, que es donde actualmente estoy. En alguna ocasión recibimos a un niño que venía de oncología para darle tratamiento contra el cáncer, y le preguntamos cómo estaba y cómo había pasado la noche. «No pudo dormir», nos dijo su madre. Entonces preguntamos si había tenido dolencias o problemas similares, pero la señora nos dijo: «No, lo que pasa es que toda la noche estuvo diciendo que estuvo viendo a un oso, que se quería subir a su cama y que pasaba por ahí, lo que le dio miedo y no lo dejó dormir». Al principio no tomamos muy en serio la historia, pensando que se trataba de la imaginación de un niño, pero con el tiempo empezamos a ver que varios niños en diferentes ocasiones nos contaban exactamente lo mismo. Un oso estaba ahí y los visitaba. Lo extraño es que casi siempre quienes lo ven son los niños que vienen de oncología. Además de este suceso extraño, una compañera de oncología me contó que una niña le platicaba: «Veo a muchos niños en el cuarto. Siempre me visitan y quieren que me vaya con ellos». Mi amiga quedó impactada y no supo qué decirle. En la última de mis experiencias, nos tocó atender a un niño que ya estaba recuperado, por lo que lo teníamos para revisión en el cuarto aislado de pediatría. Lo curioso es que veíamos cómo se quedaba en la orilla de la cama, y le decíamos que se hiciera hacia el centro para que no se cayera. Aún así, cuando volvíamos, lo veíamos de nuevo en el borde de la cama. Así pasó varias veces, hasta que le preguntamos: «¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas en la orilla de la cama?». «Es que hay otro niño a mi lado». Esto nos asustó, pues después de todas las experiencias ocurridas anteriormente, ya no éramos tan escépticos que digamos. Lo siguiente es solo mi percepción,
pero casi siempre las apariciones, porque ha habido muchas, niños, sombras, etc., se han dado en este cuarto aislado, que es donde muchas veces, y desgraciadamente, los que ingresan acaban falleciendo. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo vaciosiniestro@gmail.com. Hasta la próxima.